Rusia fue en su momento uno de los imperios más poderosos de todo el mundo. Siendo el tercer imperio más extenso de toda la historia, solo siendo superado por el imperio mongol y el británico. En su mayor esplendor Rusia controlaba 3 continentes, los cuales eran Europa, Asia y América. ¿Pero sabías que Rusia casi pudo controlar un 4º continente? Esto fue posible por una colonia en el continente africano, que fue fundada por aventureros rusos. ¿Quieres conocer su historia? Pues quédate hasta el final. Como todos sabemos, en 1884 se dio la Conferencia de Berlín organizada por Otto von Bismarck, donde se discutió principalmente la repartición del continente africano por temas de intereses económicos. Aunque participaron 14 países, solo 8 tuvieron intereses en África. Uno de los que no quería colonias en África fue el Imperio Ruso, que prefería mantener sus territorios ya existentes. Pero como era de esperar, algunas personas en el imperio no estaban contentas con esta decisión. Es por eso que un aventurero llamado Nikolai Ivanovich decide comandar una expedición a fundar una colonia en el Cuerno de África, específicamente en la actual ciudad costera de Sagayo en Djibouti. La idea de esta colonia era controlar el paso marítimo del Mar Rojo con el Océano Índico. Pero había un único inconveniente, y es que, en el reparto de África se le dio todo el actual territorio de Djibouti a Francia, esto incluyendo a Sagayo, con el plan de que se hiciera la Somalia francesa. Como fue de esperar, y como la colonia no tuvo apoyo oficial, los franceses lograron expulsar a los rusos sin mucha dificultad, y así, concluyendo el sueño de Ivanovich de fundar una colonia rusa en África. Nice. Hong Kong y Macao son 2 regiones administrativas especiales dentro de la República Popular China. Ambas entidades tienen un estatus muy peculiar, mientras el resto de China está gobernada por un partido muy duro como lo es el Partido Comunista Chino. Hong Kong y Macao gozan de mucha autonomía, además de tener un mercado más libre. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué es así? Pues quédate hasta el final. Tendremos que remontarnos después de que los otomanos cerraran la entrada a Constantinopla a los cristianos, y ya no se podía practicar el comercio entre Occidente y Oriente. Así que 2 reinos ibéricos, que recién habían expulsado a los musulmanes de sus territorios, empezarían a aventurarse al océano. Estos 2 reinos serían España y Portugal, incluso se repartirían el mundo en el Tratado de Tordesillas. Por eso España se centró en la colonización de América, y Portugal en la colonización en África y Asia. Portugal, junto a otras potencias, crearían puestos comerciales en países como la India o China. Es aquí cuando el imperio portugués en 1557 le pediría a la dinastía Ming fundar un puesto comercial, a lo que la dinastía Ming aceptaría siempre y cuando le pagara tributo. Y así naciendo el Macao portugués. Por otra parte, Hong Kong sería fundado por los británicos, específicamente después de la Primera Guerra del Opio, donde el Reino Unido derrotaría a la dinastía Qing, y fundaría el Hong Kong británico. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, ya formada la República de China, Japón solo invadiría Hong Kong, ya que Portugal permanecería neutral en todo momento. Ya terminada la guerra, el Partido Comunista Chino tomaría el poder del país, finalizando la Guerra Civil China. Después, en 1997 el Reino Unido le cedería Hong Kong a China, con la condición de que fuera una región administrativa especial hasta 2047. Poco después, Portugal en 1999 cedería Macao a China, que al igual que Hong Kong, sería una región administrativa especial, pero en este caso hasta 2049. Hoy en día, Hong Kong y Macao son lugares bastante increíbles, y tienen una historia fascinante.
El Sacro Imperio Romano Germánico fue una confederación de reinos, principados, ducados, entre otros entes. En su momento fue uno de los estados más complejos e importantes. Pero debido a las guerras napoleónicas el Sacro Imperio se fragmentó, y muchos de los estados que conformaban a esta confederación fueron desapareciendo por anexiones por potencias mayores. Pero ¿sabías que todavía existen países actuales que pertenecieron al Sacro Imperio y que nunca desaparecieron? Pues hoy te presento los 3 países que se independizaron del Sacro Imperio Romano Germánico. Comenzamos. Número 3. Austria. Austria es actualmente un pequeño país germánico muy conocido por su historia. La primera aparición de Austria sería en el 976, dentro del Sacro Imperio Romano Germánico, llamándose la Marca de Austria. Luego, en el 1156 se convertiría en el Ducado de Austria, y para ese entonces Austria se convertía en uno de los estados más importantes del Sacro Imperio, bajo la Casa de Habsburgo, que hasta llegó a gobernar todo el Sacro Imperio Romano Germánico y otros lugares como España, esto explicando las históricas buenas relaciones entre España y Austria. Luego, en 1453 el Archiducado de Austria nacería, siendo más independiente del Sacro Imperio, y expandiéndose por Europa. Mucho después, nacería el Imperio Austríaco, ya desprendiéndose completamente del Sacro Imperio, y hasta llegando a tener un imperio colonial. Y como todos sabemos, Austria se uniría con Hungría, hasta la Primera Guerra Mundial, donde Austro-Hungría se disolvería. Pasarían muchas cosas como el Anschluss para que por fin surja Austria que todos conocemos en la actualidad. Número 2. Suiza. Suiza es un país muy famoso por su queso, chocolate o por su admirable neutralidad hacia conflictos. En fin, durante la Edad Media el territorio suizo estuvo dividido por los reinos de Borgoña y Alamanía, el primero de esencia franca y el segundo de esencia germánica, y esto explicando los principales idiomas de Suiza. Después, ya formado el Sacro Imperio Romano Germánico, surgiría una pequeña confederación llamada la Antigua Confederación Suiza. Fundada por los actuales cantones de Uri, Est-Suisse, Nidwalden y Obwalden. Esta confederación no tuvo intenciones de separarse del Sacro Imperio hasta después, específicamente en 1648 en la Paz de Westfalia, donde es reconocida la independencia de Suiza, que ya se había expandido por varios otros cantones como Berna o Zúrich. El fin de la antigua Confederación Suiza se daría con las guerras napoleónicas, donde el primer imperio francés convertiría a Suiza en un estado satélite, haciéndose llamar la República Helvética. Luego de derrotar a Napoleón, se formaría la actual Confederación Suiza, y desde ese entonces no se ha metido en ningún conflicto. Número bonus. Alemania. ¿Cómo no hablar de Alemania en un video del Sacro Imperio Romano Germánico? Si hasta se considera al Sacro Imperio como el primer Reich alemán. Pero, ¿por qué no pongo a Alemania totalmente en el top? Esto lo hago porque la creación de Alemania surgiría luego de la desintegración del Sacro Imperio Romano Germánico, pero también creo que es importante mencionar que varios de los actuales estados federados, que conforman a Alemania en la actualidad, surgieron en el Sacro Imperio, como los estados de Baden-Württemberg, Sajonia o Bremen, que luego se unirían a la Unión de Estados Germánicos de la mano de Prusia. Y así surgiendo poco a poco la Alemania que todos conocemos, eso sí, con varias modificaciones territoriales debido a las guerras mundiales. Y ahora sí, el puesto número 1. Liechtenstein. Liechtenstein es un microestado rodeado de territorio austríaco y suizo. Pongo a este pequeño país en esta posición, debido a que es el único remanente político del Sacro Imperio Romano Germánico existente en la actualidad, ya que tanto Austria, Suiza y Alemania han pasado por varias etapas de gobiernos y territorios, pero Liechtenstein es el único país de este top, que sigue manteniéndose como un principado y con su territorio intacto. Este país surge con la unión de los condados de Schellenberg y Vaduz, y que siempre fue gobernado por la Casa de Liechtenstein. De ahí viene el nombre. Y que gracias a sus inteligentes acciones durante las guerras de Austria y Prusia, este pequeño estado pudo preservar su independencia hasta hoy. La Orden de Malta es una entidad muy especial, ya que esta organización tiene todo para ser un país soberano, como bandera, moneda, pasaportes, relaciones diplomáticas, entre otras cosas. Pero, hay algo que no tiene, y es territorio, aunque no siempre fue así. ¿Quieres saber cómo terminó así en pocos minutos? Pues quédate hasta el final. Para entender a la Orden de Malta, creo que es importante analizar su nombre completo, el cual es la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
el cual nos da varias pistas de su origen. Nuestra historia comienza en el siglo XI cuando cristianos provenientes de Italia fundaron un hospital en Jerusalén, con el objetivo de que cualquier persona, sin importar su fe, pudiera recibir atención médica. Unos años después, empiezan las cruzadas, y la orden manda a caballeros hospitalarios a proteger territorios cristianos. Estos caballeros recibirían el nombre de Orden Hospitalaria y Militar de San Juan de Jerusalén, aprobada por el Papa. Durante esta época adoptarían su símbolo más representativo, la Cruz de Malta. Cuando fueron derrotados en varias cruzadas, los hospitalarios tuvieron que emigrar a la isla de Chipre, pero al no tener un territorio donde ejercer control, decidieron empezar la conquista de la isla de Rodas, actual Grecia, donde la fortificaron y defendieron. Pero luego fueron expulsados por los otomanos en 1522. Unos años después, Carlos I de España le cedería la isla de Malta a los hospitalarios, eso sí, con varias condiciones. En esta isla, fue donde tuvieron su mejor momento, dejándose ver en las fortificaciones hospitalarias presentes en toda la isla, y algo también importante de mencionar, es que intentaron establecerse en varias islas en América, específicamente en el Caribe, aunque tuvieron que regresárselas a Francia. Y si esto no es suficiente, Francia tomaría la isla de Malta en las guerras napoleónicas, dejando a los hospitalarios sin territorio. Aunque luego, se establecerían en Roma, donde controlaría varios edificios como el Palacio Magistral y la Villa del Priorato, donde residen hasta nuestros días, pero no ejercen soberanía, debido a que es territorio italiano. En cambio, estos edificios gozan de extraterritorialidad, un estatus muy similar a las embajadas. Pero aunque tengan esta condición, la Asamblea General de la ONU lo reconoce y participa activamente, y tiene relaciones diplomáticas con 112 países alrededor del mundo, contando con sus respectivas embajadas. Actualmente esta peculiar orden religiosa, se centra en la ayuda humanitaria en estos países, muy similar a la Cruz Roja, que por cierto también los reconocen. ¿Y tú, conocías este peculiar caso? ¿Reconocerías a la Orden de Malta como un país? Te leo en los comentarios. Suscríbete y dale like si te gusta mi contenido.